Nadie pensó que el coleccionista de huesos lo lograría. Era demasiado retorcido, peligroso e impredecible. Pero contra todo pronóstico, lo hizo. ¿Qué había detrás de esas escenas de asesinato en Manhattan? Un director apostando su fortuna personal. Estrellas creando una guerra psicológica. Estudios entrando en pánico por el color de la pintura de las paredes. Finales alternativos considerados imposibles. Aquí tienes 20 datos escalofriantes sobre el coleccionista de huesos que van más allá de cualquier escena del crimen y revelan una oscuridad que ni siquiera la película pudo mostrar. Si te apasionan los misterios intrincados, la tensión entre bastidores y los secretos que Hollywood intentó enterrar, haz clic en suscribirse. Esto es solo el comienzo, y quédate por aquí. El dato adicional lo cambiará todo radicalmente. Hecho 1. Angelina Jolie pronunció la confesión más impactante de la historia de Hollywood en una entrevista. Describió las escenas íntimas con Denzel Washington como la mejor experiencia de su vida, afirmando que casi la volvieron completamente loca. ¿Por qué? Porque tenía que seducir a un detective paralizado usando pura energía mental en lugar de contacto físico. La intensidad psicológica requerida llegó a ser tan abrumadora que Jolie admitió haberse perdido por completo en las tácticas de manipulación emocional del personaje. Esto no era un romance típico. Fue una seducción cerebral en su nivel más peligroso. La confesión dejó sin palabras a los periodistas de espectáculos, demostrando que a veces las conexiones más poderosas se producen sin ningún contacto físico. La vulnerabilidad de Jolie al hablar de la experiencia reveló cómo la actuación de método puede llevar a los intérpretes a un territorio psicológico genuinamente desconocido. No puedes obligarme a aceptar este encargo. Poder. ¿Y si me niego? Diría que pones tu carrera en grave riesgo tú. ¿Crees que por eso tienes derecho a maltratar a los demás? Lo siento, eso es patético. Segundo hecho. Philip Noyce lo arriesgó todo en un acuerdo de estudio descabellado. Los ejecutivos de Universal estaban preocupados por los sobrecostes, por lo que el director propuso un acuerdo sin precedentes. Si la producción excedía los fondos asignados, él cubriría personalmente cada centavo extra de su propia cuenta bancaria. Sin embargo, si el rodaje terminaba por debajo del presupuesto, Noyce se quedaría con la mitad de los ahorros como ganancia neta. Esto no era confianza, era un suicidio financiero disfrazado de visión artística. Contra toda lógica de Hollywood, la producción terminó casi $1.500.000 por debajo del objetivo. Noyce cobró su enorme bonificación con absoluta alegría, demostrando que a veces apostar contra el pesimismo de los estudios da resultados espectaculares. El acuerdo se convirtió en legendario entre los expertos de la industria como la máxima expresión del poder de un director. Te necesita en su casa. No trabajo para Lincoln Rhyme. Rhyme cree que las pruebas que usted recopiló le indican que hay otra víctima en juego. Y Me lo está poniendo a mis pies. Hecho 3. Se suponía que Al Pacino iba a interpretar a Lincoln Rhyme, no Denzel Washington. El productor Marty Bregman, quien personalmente luchó con problemas de movilidad relacionados con la polio, se sentía profundamente conectado con esta historia de un detective paralizado. El guionista Jeremy Iacone escribió cada línea específicamente para la legendaria intensidad de Pacino y su estilo de entrega vertiginoso. Pero cuando Pacino eligió el informante de Michael Mann en su lugar, Universal entró en pánico por completo. Sugerían opciones seguras como Harrison Ford o Sean Connery. Noyce se negó rotundamente, exigiendo a Washington y a la desconocida Angelina Jolie, a pesar de la enorme resistencia del estudio. Esta rebelión en el reparto transformó por completo el ADN de la película, pasando de la energía frenética de Pacino a la gravedad controlada de Washington, creando un thriller psicológico totalmente diferente al que se había concebido originalmente. Puro destino creativo. ¿cuál fue la primera? Lexington Viaducto Río Harlem cuando cerró. 1910. Vale. ¿Y qué pasa con Houston? Sí, Houston y Greenwich. ¿Cuándo es eso? 1898 Hudson y la calle 155 cerraron en 1906. Hecho 4. Existía un final alternativo en el que el personaje de Queen Latifah, Thelma, sobrevivía al brutal ataque del asesino y aparecía sonriendo en la celebración de Navidad. Los ejecutivos del estudio declararon que este desenlace era completamente inverosímil y exigieron nuevas grabaciones. ¿La ironía? Aceptaron a un detective paralítico resolviendo asesinatos mediante vigilancia de alta tecnología, a un asesino serial obsesionado con la historia de la guerra civil y dispositivos de tortura en cámaras de vapor subterráneas. Pero que Queen Latifah sobreviviera.
Absolutamente imposible. Este absurdo doble rasero reveló la lógica tan extraña de Hollywood sobre la suspensión de la incredulidad. A veces, la percepción de la realidad en Hollywood resulta más retorcida que sus asesinatos ficticios. Ha convencido a algún amigo doctor para que le ayude con su transición final, como él lo llama. ¿Suicidio? Quiero decir, son las convulsiones. Cualquiera de ellas podría dejarlo en estado vegetativo. Hecho 5. Un ejecutivo de Universal casi sufrió un paro cardíaco al visitar el meticulosamente diseñado set del apartamento. El diseñador de producción, Nigel Phelps, había creado el oscuro y lleno de artefactos entorno de Lincoln Rhyme, exactamente como se describía en el guión de Jeremy Iacone. Opresivo, sombrío, psicológicamente claustrofóbico. Cuando el ejecutivo recorrió el set, entró en pánico de inmediato. Es increíblemente oscuro. Después de leer la descripción del guión, que coincidía perfectamente con la brillante adaptación de Phelps, aún así ordenó a Cruz que blanqueara todo de inmediato. A veces, la interferencia del estudio alcanza niveles hilarantemente mezquinos de destrucción creativa. Tienes que acercarlo más a mi nariz. ¿Qué crees que es? ¿Queroseno, me estás preguntando? Posiblemente. Hecho 6. Dean Semler agonizó interminablemente entre Kodak y Fuji durante semanas. Durante semanas dudó entre los rollos de película Kodak y Fuji. Esta decisión técnica crucial determinaría toda la textura visual y la paleta de colores de la película. Mientras estaba afuera de la oficina de producción en Montreal, completamente abrumado por las opciones, de repente una sombra cruzó por encima. Al mirar hacia el cielo, Semler vio un dirigible publicitario de Fuji flotando como si fuera un mensaje cósmico. Interpretó ese momento aleatorio como una intervención divina y eligió de inmediato la película Fuji para toda la producción. Esta decisión accidental dio forma al aspecto distintivo de cada fotograma. A veces, el universo toma decisiones creativas a través de encuentros puramente fortuitos. Opinión espiritual en juicios, trabajando en escenas del crimen. ¿Sabes qué hace en su tiempo libre? No puedo imaginarlo. Él colecciona cosas. Suciedad, metales, plásticos, tapacubos, plantas, cuerdas musicales. Hecho 7. El director Philip Noyce admite públicamente que odia su propia creación. Tras el éxito revolucionario de C7N, todos los grandes estudios querían desesperadamente proyectos de asesinos en serie como Copycat, saturando sus listas de desarrollo. Noyce sabía que se estaba uniendo a una cadena de imitaciones inferiores, plenamente consciente de que nunca podría igualar el logro revolucionario de David Fincher. A pesar de haber creado un thriller competente, se sintió artísticamente comprometido durante toda la producción. El director describió aceptar el proyecto como una forma de venderse ante la presión comercial, en lugar de perseguir una verdadera pasión creativa. La sincera confesión de Noyce demuestra que incluso los cineastas de éxito a veces se arrepienten de decisiones rentables que comprometen su integridad artística. Y yo no voy a recibir ninguna crítica por eso. ¿Lo entiendes? Ruth, llama a Ortiz. Díganle a él y a su equipo que desalojen el lugar de Grimes ahora mismo. A la mina. Disculpar. La víctima ya estaba muerta cuando llegamos. Hecho 8. Transformación del apellido de Amelia de Saxe a Donaghy. Sucedió porque los ejecutivos del estudio temían insinuaciones sexuales involuntarias. El nombre original del personaje provenía directamente de la aclamada novela original de Jeffrey Deaver, pero a los cineastas les preocupaba que el público pudiera escuchar inconscientemente sexo en lugar de sacos. Esta decisión paranoica demuestra la preocupación obsesiva de Hollywood por las reacciones subliminales del público ante nombres de personajes aparentemente inocentes. El cambio requirió revisiones del guión, nuevas grabaciones de diálogos y ajustes en los antecedentes de los personajes a lo largo de toda la producción. Irónicamente, una película que presenta asesinatos con tortura gráfica, cámaras de vapor subterráneas y manipulación psicológica fue censurada por miedo a una pronunciación. A veces, la ansiedad de los estudios por la percepción del público llega a extremos absolutamente ridículos que eclipsan las preocupaciones reales sobre el contenido. Espero volver a verte. Pobre Cheney, ¿eh? Agarró la pelota con ambas manos y anotó para el equipo contrario. No puedo Realmente comentar. Sí, bueno, traté de advertirle que el propósito era demasiado inteligente como para dejar una huella. Hecho 9. El set claustrofóbico del apartamento creó constantes pesadillas creativas para el equipo de cámara. Con Lincoln Rhyme confinado a su cama durante la mayoría de las escenas, encontrar nuevas perspectivas visuales se volvió cada vez más imposible. El director de fotografía Dean Semler y su equipo agotaron los ángulos tradicionales en pocos días de rodaje principal. Desesperados por innovar, el director Philip Noyce anunció una competencia inusual.
Cualquiera que descubriera una posición de cámara no utilizada previamente recibiría como recompensa una caja entera de cerveza Foster's australiana. El desafío transformó las frustrantes limitaciones técnicas en una competencia lúdica y colaborativa. A veces, las mejores soluciones creativas surgen de abrazar las restricciones en lugar de luchar contra ellas. Escucha, Link, solo quería asegurarme de que tienes el apoyo que necesitas. Como sabes, pongo todos los recursos de mi departamento a tu disposición. Y lo aprecio, Howie. Gracias. Hecho 10. El guionista Jeremy Iacone experimentó una tortura creativa surrealista mientras adaptaba el inquietante material original de Deaver. Con una hija recién nacida que requería atención constante, se encontraba turnándose con su esposa para alimentarla mientras, al mismo tiempo, escribía notas sobre atroces secuencias de asesinatos. Imagina esto. Tiernos momentos de paternidad interrumpidos por sesiones de lluvia de ideas sobre cámaras de tortura subterráneas y asesinos seriales obsesionados con la guerra civil. Iacone describió la impactante experiencia como procesar material oscuro durante valiosos momentos de unión familiar. Esta extraña yuxtaposición captura perfectamente las absurdas realidades del trabajo creativo en Hollywood, donde las obligaciones profesionales a menudo chocan dramáticamente con los momentos más sagrados de la vida personal. ¿Sabes qué le pasa a un policía en la cárcel? ¿Tú? Todos los días, absolutamente todos los días, una y otra vez fui víctima de brutalidad. Me convertí en un retrete humano. Gracias a tu opinión experta, nunca más volverás a culpar a nadie. Hecho 11. La producción invirtió en una autenticidad sin precedentes en la investigación durante un inusual periodo de ensayos de 2 semanas. El director Noyce trajo a cuadriplégicos reales, auténticos agentes de patrulla de la ciudad de Nueva York y verdaderos expertos forenses para consultar sobre la precisión técnica. Esta preparación extraordinaria parecía excesiva para lo que era, en esencia, un thriller comercial palomitero que seguía la estela de Seven. Pero el compromiso con el realismo generó un peso dramático genuino que elevó el material típico del género. Las sesiones de investigación ayudaron a Denzel Washington a desarrollar técnicas auténticas para interpretar la parálisis, mientras que a Angelina Jolie le proporcionaron conocimientos realistas sobre procedimientos policiales. Esta inusual dedicación a la precisión factual en un thriller de ficción demuestra cómo el cine serio puede transformar un material superficial en algo genuinamente convincente. A veces, apostar por la verdad hace que la fantasía resulte más creíble. No me sorprendería que lo supieras. Oh, lo siento, Amelia. Esta es mi hermana, Janine. Nuestra familia Amelia. Sí, lo sé. Hola. ¿Sabes? Nos hemos reunido por teléfono. ¿Cómo estás? Hecho 12. El director Philip Noyce se insertó en su propio proyecto, del que se arrepentía, mediante un cameo furtivo en una librería. Aproximadamente a los 90 minutos de la película, los espectadores pueden verlo hojeando libros mientras Angelina Jolie entra en la tienda. La ironía es profunda. Un director que abiertamente desprecia su propia creación aparece literalmente dentro de esa misma creación. El cameo no estaba planeado inicialmente, sino que surgió durante la edición, cuando Noyce se dio cuenta de que necesitaba un extra. A veces, las concesiones creativas dan lugar a declaraciones accidentalmente profundas sobre la frustración artística. El escenario de la librería añade un simbolismo adicional sobre la búsqueda del conocimiento en circunstancias lamentables. Hombre, no paras de chocar contra las paredes, ¿verdad? La terquedad es algo que ambos compartimos. Dicen que genéticamente hablando, venimos a este mundo con un destino predeterminado. Sin embargo, no me lo creo. Hecho 13. A pesar de estar ambientada esencialmente en Nueva York, la mayor parte del rodaje tuvo lugar en Montreal, Canadá. Solo las tomas exteriores de establecimiento capturaron ubicaciones reales de Manhattan, mientras que las secuencias cruciales en el apartamento se realizaron en estudios de grabación en Canadá. Este engaño geográfico creó verdaderas pesadillas logísticas para mantener la continuidad visual entre los exteriores reales de la ciudad de Nueva York y los interiores falsos de Montreal. Los equipos de producción tuvieron que igualar meticulosamente la iluminación, la arquitectura y los detalles atmosféricos para vender la ilusión. La decisión motivada por el presupuesto significó que el apartamento de alta tecnología de Lincoln Rhyme, la ubicación principal de la película, en realidad estaba a cientos de millas de su supuesto escenario. Esta clásica sustitución geográfica de Hollywood demuestra que la magia del cine a menudo implica enormes mentiras geográficas que el público nunca cuestiona. ¿Puedo ayudarle?
mencionado antes sobre libros de crímenes. A la vuelta de la esquina. Ayudar a sí mismo. Hecho 14. El guionista Jeremy Iacone condensó deliberadamente las múltiples secuencias de asesinatos de Jeffrey Deaver, reduciéndolas a 3 homicidios. Centrarse intensamente en la psicología de los personajes en lugar de en la cantidad de violencia. La novela original presentaba una metodología de asesino en serie muy detallada, pero Iacone buscaba una sanación psicológica entre 2 almas dañadas: Lincoln, físicamente incapacitado, y Amelia, herida emocionalmente. Esta decisión consciente priorizó el desarrollo de los personajes por encima de las expectativas del género, generando un compromiso emocional más profundo. La estrategia de reducción hizo que cada asesinato restante tuviera el máximo peso dramático, en lugar de insensibilizar al público con violencia repetitiva. Este enfoque distinguió la adaptación de la típica explotación de asesinos en serie, al enfatizar la conexión humana por encima del contenido impactante. A veces, menos se convierte en mucho más en términos dramáticos cuando la contención creativa sirve al desarrollo de los personajes en lugar de a los estímulos sensacionalistas. Ha convencido a un amigo médico para que le ayude con su transición final, como él la llama. Pero el suicidio, me refiero... Son las convulsiones. Cualquiera de ellos podría dejarlo en estado vegetativo, y eso es lo que más teme. Hecho 15. Los ejecutivos de Universal combatieron la visión de Noyce sobre el reparto con desesperadas sugerencias alternativas. Promocionaron a Harrison Ford, Sean Connery, Demi Moore y Nicole Kidman como opciones comerciales más seguras que Washington y la desconocida Jolie. El estudio ya había vendido la mitad de los derechos de distribución a Columbia, lo que generó una enorme presión financiera para garantizar el éxito en taquilla. A través del poder de estrellas consolidadas, la insistencia de Noyce en sus actores preferidos provocó batallas en la sala de juntas que casi descarrilaron la producción por completo. Su disposición a arriesgar sus propias finanzas finalmente convenció a los ejecutivos de confiar en su criterio artístico. A veces, la visión artística requiere un sacrificio financiero literal para superar el miedo corporativo. Señora Rubén. Ella está ahí dentro, Lee. Señora, Rubí, ya estamos de camino. ¡Vamos, chicos! Vamos. Hecho 16. Jeffrey Deaver publicó 13 novelas rimadas adicionales de Lincoln después de 1997, creando una enorme oportunidad de franquicia que Hollywood ignoró por completo. El personaje podría haber sido la base de toda una serie de detectives que rivalizara con las adaptaciones de James Bond o Sherlock Holmes, pero el contexto específico de la película, propia de un filme de asesinos en serie de finales de los 90, hizo que las secuelas parecieran anticuadas incluso antes de que pudieran comenzar su desarrollo. El momento atrapó a un personaje con potencial para ser atemporal dentro de una tendencia de género que envejecía rápidamente. Los estudios pasaron a diferentes fórmulas de thriller, abandonando lo que pudo haber sido una franquicia cinematográfica muy lucrativa. A veces, el momento perfecto genera oportunidades perdidas que persiguen a las industrias creativas durante décadas. Quiero que los de emergencia entren corriendo y pisen las pruebas antes de que podamos revisar la escena. Bueno, ¿qué quieres? Cuando abran el agujero, quiero que Donahue entre primero. Vamos, Link. Ella no está entrenada para esto. Podemos acabar en una situación comprometida. Hecho 17. La serie de televisión de NBC de 2020, Attempt Catastrophically Failed. Intento fallido catastróficamente, según el director original, Noyce. La cadena cometió errores fundamentales en el reparto al intentar aligerar los temas psicológicos inherentemente oscuros del material original. Noyce participó brevemente como consultor, pero declinó dirigir el episodio piloto tras presenciar su enfoque creativo. La serie duró exactamente una temporada antes de ser cancelada, demostrando que diluir material de origen intenso rara vez tiene éxito. La adaptación televisiva perdió todo lo que hacía atractivo al original. La atmósfera claustrofóbica, la complejidad psicológica y la oscuridad auténtica. A veces, las obras creativas requieren de su intensidad original para mantener el interés del público en lugar de buscar la accesibilidad general. ¿Qué pasa? ¿Trajiste todo el laboratorio contigo? Mi mamá me dijo que estuviera preparado, ¿no? ¿Dónde quieres esta mierda? ¿Podrías ponerlo aquí en la esquina, por favor? ¿Cómo está tu madre? Dios mío, tiene 76 años y está agachándose con un tal Morris. ¿Te lo puedes creer? Hecho 18. El director de fotografía Dean Semler volvió a trabajar con Angelina Jolie más de una década después, durante el rodaje de su debut como directora, La Tierra de Sangre y Miel.
Su relación profesional, forjada durante el intenso calendario de producción de Bone Collector, evolucionó hasta convertirse en una auténtica y duradera amistad. Jolie sigue enviando regalos de cumpleaños similares cada año, demostrando cómo las colaboraciones creativas significativas trascienden los proyectos individuales. Para cuando se reencontraron, Jolie se había transformado de una actriz relativamente desconocida en un icono mundial que mantenía conexiones personales de sus inicios profesionales. Semler la describe como maravillosamente generosa y amable, demostrando cómo las relaciones profesionales genuinas sobreviven a grandes cambios de carrera. A veces, las conexiones humanas auténticas que se forman durante la presión creativa se convierten en vínculos para toda la vida que perduran más allá de los propios proyectos. No reconozco ninguna de las emisoras. ¿Sabes? Cuando estaba revisando esos sitios web relacionados con el amianto, me encontré con muchas cosas, estaciones que no lo son. No sirve para nada. Bueno, ahí está, la estación más antigua. ¿En su mapa hay alguna estación antigua al extremo de Manhattan? Hecho 19. El director Noyce describió su posición como la de tener el mejor asiento en primera fila para presenciar el desarrollo de la historia del cine. Observaba cómo un monarca de la actuación ya consagrado, junto a una futura realeza interpretativa, creaban magia a diario. Esta perspectiva le dio una apreciación única por capturar un momento irrepetible. Incluso dentro de un proyecto que personalmente lamentaba haber aceptado, el director reconocía que estaba documentando dos carreras en puntos de intersección cruciales, Washington en su apogeo y Jolie ascendiendo hacia el estrellato. A pesar de su decepción artística con el material, Noyce valoró el privilegio de dirigir a un talento tan extraordinario durante su mejor momento creativo. A veces, el arrepentimiento profesional coexiste con una admiración genuina por la excelencia colaborativa. Mi cuerpo tiene voluntad propia. No me hace caso. ¿Qué más, Amelia? Sí, hay otro en el Hudson, en la calle 155. Apunta esto, Salomón. Tus saturaciones están bajando. Usted lo vio convulsionar el otro día. Hecho 20. El coleccionista de huesos se convirtió accidentalmente en un monumento involuntario al cansancio de los thrillers de asesinos seriales de finales de los 90. Tras el éxito revolucionario de Sesebinian, todos los estudios buscaron desesperadamente proyectos imitadores, inundando los cines con imitaciones inferiores. Noyce sabía que nunca podría igualar el logro innovador de David Fincher, pero aún así creó algo singularmente claustrofóbico. Su estreno capturó un momento cultural en el que el público ansiaba complejidad psicológica, pero al mismo tiempo comenzaba a cansarse de las fórmulas repetitivas de asesinos seriales. La película existe como evidencia arqueológica de una tendencia específica de la industria del entretenimiento que alcanza su punto de expiración natural. Tengo mi lata. No, tú tampoco vas a recibir nada. Muy bien, os dejo hablar. Así que, Link, te puedes imaginar lo poco que he dormido estos últimos días teniendo en cuenta tu petición. Desde que tomé mi decisión, he dormido como un bebé. Hecho 21. Un final alternativo mostraba al personaje de Queen Latifah, Thelma, sobreviviendo al brutal ataque del asesino y apareciendo alegremente en la celebración de Navidad. Los ejecutivos del estudio consideraron este final completamente inverosímil y exigieron regrabaciones de inmediato. La máxima ironía: aceptaron que detectives paralíticos resolvieran asesinatos. Mediante tecnología avanzada de vigilancia, dispositivos de tortura en cámaras de vapor subterráneas y asesinos seriales obsesionados con la guerra civil. Pero que Queen Latifah sobreviviera. Absolutamente imposible. Este ridículo doble estándar reveló la extraña lógica de Hollywood sobre la suspensión de la incredulidad del público. Las escenas descartadas mostraban a Thelma herida pero triunfante, algo que, al parecer, las audiencias de prueba consideraron demasiado irrealista. A veces, el contacto con la realidad de los ejecutivos de los estudios resulta más retorcido que sus tramas de asesinatos ficticios. Estas revelaciones demuestran que el coleccionista de huesos era igual de retorcido detrás de las cámaras que en pantalla. Directores apostando fortunas, estrellas creando guerras psicológicas, estudios entrando en pánico por los colores de la pintura. El verdadero drama ocurría entre la acción y el corte. A veces, el caos tras bambalinas en Hollywood crea un entretenimiento mejor que las propias películas.